La historia es el arte de entretejer hechos y acontecimientos a lo largo del tiempo, los cuales permiten reconocer la presencia actuante de Dios a través del Espíritu Santo. En San Pablo es posible descubrir un viajero que supo dar testimonio de lo que creyó, tanto antes como después de su conversión. Él nos da, a través de sus cartas, un inmenso conocimiento de Cristo. No un conocimiento sistemático, sino un conocimiento espiritual, que es lo que importa. En los viajes que realizó, él fue emblemático anunciador de la buena nueva del reino, como también lo hiciera Luis Barriara, hombre polifacético y de profunda experiencia de Dios. Es posible leer y focalizar uno de los acontecimientos que cambiaría la historia de un pueblo concreto, Agua de Dios, y se prolongaría en su espiritualidad de generación en generación. En el Hoy de la Historia 2011, hacemos memoria de los 100 años del regreso del padre Luis Barriara, sacerdote Don Bosco, a su tierra natal, Viareggio, Italia, luego de estar como misionero en Agua de Dios durante 17 años, tiempo en el cual Dios desbordó la presencia de su espíritu y le permitió realizar la voluntad del Padre al dar vida a los sin vida y esperanza a aquellos que por el flagelo de la enfermedad de Hansen se les tenía por seres sin importancia en la sociedad. ¿Quién fue entonces Luis Barriara antes de 1911? ¿Y por qué la importancia de un viaje tan significativo? Vamos a adentrarnos en una vida que marcó huella en la historia de Agua de Dios, Colombia. En Viareggio, Italia, nace el 15 de enero de 1875 con el nombre de Luis Sebastián Mauricio Barriara Busa. Su infancia transcurrió en la tranquilidad y laboriosidad de su pueblo, con sus tradiciones y costumbres. Un niño que fue descubriendo y aprendiendo de sus padres los valores y a poner en práctica sus talentos de música en el coro de su padre, que ayudaba en la parroquia, y la caridad con sus compañeros, formándose en la cotidianidad y viviendo cada acontecimiento de manera extraordinaria. Don Pedro Barriara, ante la dificultad de seguir Luis Barriara sus estudios en Viareggio, decide llevarlo a estudiar en el Oratorio de Baldocco en Turín, obra de Don Bosco, porque anhelaba que llegase a ser sacerdote, expresándolo en estas palabras de despedida cuando fue a dejarlo en el oratorio: «Apúrate, mira que debes ser sacerdote». El niño, lejos de saber lo que sería la vocación, le contestó con la mayor sencillez y sinceridad del caso: «Papá, yo no tengo vocación». Y el papá, consciente de que todo lo que pidamos con fe recibiremos, le dice: «Si no la tienes, María Auxiliadora te la dará. Sé bueno y estudia». Al poco tiempo de estar allí en Baldocco estudiando, recibe una de las visitas de don Pedro Barriara, donde le comunica el gran deseo de ser salesiano. Su formación espiritual en el oratorio giraba en torno de la Eucaristía, la confesión semanal, la devoción a María Auxiliadora y al Sagrado Corazón. Se alimentaba el sueño de las misiones, y para eso se preparaban los jóvenes que tenían estas aspiraciones, donde el sacrificio y la ciencia eran pilares importantes para responder a este tipo de vida con el lema: «Dadme almas y llevaos lo demás». Formación en el noviciado. En Fogliso, al asumir Luis Barriara el don de la vocación y la decisión de permanecer en la congregación salesiana con grandes ideales de santidad, concreta frente a la imagen de San José sus 4 propósitos, que lo han de llevar a realizar con más seriedad el camino de santidad recorrido. Quiero hacerme santo a cualquier precio. La castidad es para mí la virtud más necesaria. La humildad debe conformarme según el corazón de Jesús. La obediencia
forma la voluntad del salesiano. En Balsáliche, Luis continuó sus estudios y conoció indirectamente la espiritualidad de Andrés Beltrami durante 7 meses mientras estudiaba, y allí hizo su petición a los superiores de ser misionero en Agua de Dios, Colombia, con los enfermos de Hansen, deseo que confió a María Auxiliadora. Una vez elegido Luis Variara como misionero, se dispone para acompañar al padre Miguel Uña en la 26ª expedición misionera. Se despide de sus padres y el 29 de mayo de 1894 se embarca para Colombia. Al llegar a Agua de Dios, el 6 de agosto de 1894, Luis Variara encontró 620 enfermos de Hansen, acompañados por numerosos sanos, entre ellos varios niños y sus parientes. En medio de todo, Luis cultivaba su espiritualidad y daba pasos de gigante hacia la santidad. Acrecienta las virtudes, sus propósitos, repasa las conferencias que había tenido en su noviciado. Tiene a María Santísima y al Sagrado Corazón de Jesús como las 2 columnas que lo sostienen. Ninguna ocupación logra distraer a Luis de su preparación al sacerdocio, llegando al día más grande de su vida, su ordenación sacerdotal, el 24 de abril de 1898. Una vez ordenado sacerdote, administrando el sacramento de la reconciliación, encuentra los ardientes deseos vocacionales de jóvenes que, por ser enfermas de Hansen, eran obligadas a permanecer en el lazareto, teniendo que llevar en su corazón el llamado de Dios, que no sabía de obstáculos o discriminación social. A sus dirigidas espirituales les recomendaba sacrificio, silencio y oración en los inicios, base fundamental para la fundación del Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, el 7 de mayo de 1905, fecha que marcaría una nueva página en la historia de la Iglesia. La heroicidad de su vida en los años de 1905 a 1910 se concreta en su trabajo pastoral sacrificado y fecundo, cuando él expresa: «Jamás me he sentido tan satisfecho de ser salesiano como en este año, y bendigo a Dios por haberme mandado a este lazareto, en donde no quiero dejarme arrebatar el cielo». Un viaje de historia y santidad, 1911. A lo largo de este corto esbozo acerca de la figura excepcional del padre Luis Variara, centraremos la atención en el año 1911, dentro del cual tiene la oportunidad de retornar a su patria, Italia, reencontrarse con sus superiores y visitar a su familia después de 17 años. A pesar de la distancia, no descuida su misión de padre espiritual. Mantiene continua comunicación con sus hijas durante el viaje y deja un verdadero legado de espiritualidad, el cual transmite su experiencia de Dios, su cercanía y familiaridad, lo que contribuye a reconstruir las diferentes etapas del viaje. Parte de Agua de Dios el 9 de julio de 1911 y llega a Honda el 11 de julio, y desde allí le escribe a la Madre Ana María: «Seguiré escribiendo cuantas veces pueda. Así me sentiré más unido a vosotras. No se olvide que mis cartas son únicamente para usted y las hermanas. Adiós y muchas oraciones para que me siga yendo bien. Yo no las olvido un instante». De Honda parte para Barranquilla, a donde llega el 17 de julio de 1911. Desde allí escribe a su hija María del Carmen, exhortándola a ser toda de Jesús en sus pensamientos, palabras y obras. En carta del 23, comunica a una de sus hijas: «Es la última noche que paso en Colombia, y bien usted puede imaginarse lo que yo siento. Confío que las hermanas no habrán olvidado mis últimos consejos, y que, ayudado de la gracia de Dios, todas estarán contentas y muy unidas.
Mañana partiré para Puerto Colombia a las 7 y por la tarde a las 5 saldrá el vapor Brasile. A Puerto Colombia llegó el 24 de julio. En carta hace referencia: acabo de llegar a bordo acompañado por el señor Colombo. Fui recibido muy atentamente por el capitán del buque y por todo el servicio, y a las 2 de la tarde salió el vapor, dando un adiós a esta amada tierra colombiana que poco a poco fue desapareciendo entre la niebla. El corazón me golpeaba muy fuerte y, pasito se lo diré, no dejaron de caer las lágrimas de mis ojos. ¿Cómo pensaba en vosotras en esos momentos? Sea por Dios todo, dije al fin, y me puse a pasear para distraerme. A las 4 de la tarde del día 25 de julio llegó a la isla Colón, en Panamá. Debido a que no pudieron desembarcar, aprovechó esta circunstancia para admirar la belleza natural que le rodeaba y a la vez reconocer la sabiduría que Dios da al hombre. Yo gozo de todo esto, pues por otra parte quiero aprovechar del viaje en todo sentido y me sirve todo de meditación al contemplar la grandeza de Dios, pues uno no puede menos de elevarse hacia Él al considerar cuánto ha hecho en provecho del hombre. Ojalá yo pueda reparar durante el viaje al bondadoso corazón de Jesús y a María, nuestra dulce Madre, por tantos ultrajes. Carísimas hijas, deseo que este viaje sea provechoso para todas, pero de un modo particular para mi alma. Siento un deseo inmenso de ser santo y deseo aprovechar este viaje para esto. Las emociones que experimento y que aún más grandes sentiré en Turín, en Roma, etc., me han de servir como alas para elevarme un poquito más arriba, para comprender más mis deberes de religioso, de salesiano y también de gran amigo de vuestras almas. El 31 llega a Puerto Limón, Costa Rica, desde donde escribe: no se olvide de la fiesta del corazón de María, que todo sirva para que se animen más y más en la virtud. De todo corazón os bendigo. No se olviden de quien las ama con todo su corazón. A las 4 de la tarde salió para Cartagena, donde llegó al día siguiente a las 11 de la mañana. Y el 2 emprendió nuevo viaje hacia Curazao, llegando allí el 4 de agosto. Desde este lugar da gracias a Dios por su salud y comunica que en este mismo día saldrá el vapor para Venezuela. Agrega que está en el colegio salesiano, donde los superiores lo recibieron muy fraternalmente, con piezas interpretadas por la banda a cargo de los niños huerfanitos, los cuales lo conmovieron hasta las lágrimas, recordando así a los niños de su querida Agua de Dios. En el vapor Brasile, desde alta mar, el 13 de agosto continúa sus noticias para con sus hijas, donde les agradece las oraciones que le acompañan y favorecen su salud. Asimismo, desea que todas se encuentren bien y unidas al corazón de Jesús. Llegó así a España, la isla de Santa Cruz de Tenerife, y desde allí envió un afectuoso saludo, deseándoles bendiciones a cada una de sus hijas y que continúen sin ninguna novedad. Al llegar a Barcelona el 22 de agosto, visitó la Casa de Sarriá. Fue acogido con gran familiaridad por sus superiores y hermanos salesianos. Durante su estadía, visitó los talleres de escultura y la Escuela Profesional de Arte Tipográfico. Allí aprovechó para mandar imprimir el reglamento de 1904 de las Hijas de los Sagrados Corazones. A su vez visitó la Iglesia de María Auxiliadora, donde sintió gran admiración. Y al ver la imagen tan bellamente adornada, Dios mío, yo no sé qué he experimentado. Sentía mis ojos humedecidos en lágrimas. El corazón me golpeaba duro y me decía cuánto diera yo para que las hermanas estuvieran aquí. Luego de recorrer la ciudad de Barcelona, admirando la belleza arquitectónica y la iluminación eléctrica, salió hacia Marsella el 23 de agosto y de allí continuó su viaje rumbo a Génova,
a donde llegó el 24 a las 4:30. Contempló la grandeza del puerto, desembarcó y fue a visitar a sus hermanos de comunidad. A las 3 de la tarde partió hacia Turín, pasando por Alessandria. Llegó a las 7:30 de la noche del día 26. Al entrar a la casa general de los salesianos en Turín, se dirigió a la Basílica de María Auxiliadora. Recordó experiencias vividas 20 años atrás. Admiró los muchos cambios realizados en su ausencia y, conmovido por todos estos recuerdos, expresa posteriormente en carta del 4 de septiembre. Mi impresión era profunda. Me sentía feliz, demasiado feliz, y a los pies de la Virgen derramé tantas lágrimas. Ella, que fue testigo de mi despedida, debía también recoger mis primeras lágrimas al volver. Apenas me desahogué, corrí a los superiores. Estaban en el comedor. Qué dulce verse en brazos de tantos viejitos que me colmaban de fiestas. Comí algo, pero yo vivía de otras cosas. Al día siguiente se dirigió a Balsalice, encontrándose con sus superiores, especialmente con don Pablo Álvera, rector mayor de la congregación salesiana, quien lo acogió como padre. Visitó la tumba de don Bosco y de don Rúa, la capilla donde encontró la misma estatua de María Auxiliadora ante la cual había hecho la petición de ser misionero para venir a Agua de Dios, Colombia. El 28 de agosto partió para su tierra natal, Viarigi, pasando por Castagnole, con el fin de visitar a su primo don Ulises, a quien no pudo ver en esa ocasión. Continuó el viaje hacia su tierra natal, donde con gran emoción se encontró con su hermanastra Juanita, junto con su esposo Juan Ponzone y Joselito, su sobrino. Pasando por el castillo, llega por fin a su casa natal. Allí sucedió el momento tan anhelado y esperado, el encuentro con su madre, doña Livia Busa, a quien abrazó con inmenso cariño, y dio gracias a Dios por encontrarla buena, vigorosa y sobre todo feliz. Cenaron con los familiares más cercanos, compartiendo experiencias y anécdotas con gran regocijo. Después de compartir con su amada madre y familiares durante 12 días, escribe a sus hijas espirituales y les recomienda que se propongan todas ser formales y muy amigas de Jesús, pues así nuestro gozo será completo a la vuelta. De regreso a Turín, participó del primer encuentro de exalumnos salesianos, celebrado del 8 al 10 de septiembre. En este participaron jóvenes de todo el mundo. Se sintió orgulloso de ser salesiano al ver el fruto de tantos colegios salesianos. Aprovechó el viaje para realizar sus ejercicios espirituales del 14 al 19, en los cuales fortaleció su espíritu y se preparó para el diálogo que posteriormente tendría con el rector mayor don Pablo Álvera, donde le expresó, a través de un memorándum de 20 páginas, las realidades vividas en Agua de Dios y las nuevas proyecciones para hacer de la congregación y del Lazareto un nuevo campo de evangelización. Me dedicó todo el tiempo necesario y, como a verdadero padre, le pude expresar punto por punto las inquietudes. Terminados los retiros, en carta del 21 de septiembre, escribe a Madre Ana María: ahora no me falta sino ir a Roma a conseguir otras gracias para nuestra amada congregación de los Sagrados Corazones, y luego seremos completamente felices. Sin embargo, vio necesario postergar el viaje y dedicar tiempo a su familia. El 28 visitó el Colegio Salesiano San Carlos de Borgo San Martino con el fin de saludar al padre Silvestre Rabagliati. Regresó a Viarigi. El 2 de octubre pasó a Cereceto, tierra del padre inspector don Antonio Aime. Allí trajo a su memoria grandes recuerdos que marcaron su vida, como los 24 años de su llegada a Baldoco, 19 años después de haber hecho los votos. El 4 de octubre viajó a Alessandria. Visitó a Sor Ernestina, hija de María Auxiliadora. El 9 de octubre regresa